Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Bresner Mejía. Estamos una vez más reunidos de 10 a 12 del mediodía en este subprograma que todos ven en horas de la mañana hasta cuando el sol se pone en el punto más alto sobre el horizonte. Estamos emitiendo este programa La Élite en honor a todos nuestros televidentes, que son más de 15,000 usuarios en toda la ciudad de Montería. En nombre de nuestro personal técnico de Oscar González, le damos la más cordial bienvenida una vez más a este subprograma La Élite, hoy con invitado especial el doctor Omar González Anaya. Es un personaje muy reconocido en el ámbito cultural, en el ámbito folclórico y, por qué no, dentro del campo de la medicina, bastante destacado a nivel nacional. Hoy nos acompaña Omar González Anaya, como lo dijimos, y le damos la cordial bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, doctor Omar. Muchas gracias, Brenner, por esta invitación y pues aquí dispuesto a complacerlo y a que la audiencia también se sienta contenta con estas cosas que son hermosas desde el punto de vista pues del folclore, y también se podría decir algo sobre las cosas científicas, de manera pues que yo pienso que se puede hacer un programa variado, revolviendo una cosa con otra para que los televidentes pues estén satisfechos. Bueno, doctor Omar González Anaya, médico, además es folclorólogo y por supuesto está haciendo investigaciones sobre el folclore. Nace en el Retiro de los Indios, ya esto pertenece a Cereté, es un municipio del departamento de Córdoba. Estudió en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se dedica a la medicina. El doctor Omar González Anaya, que es un personaje muy destacado, pues en este momento es nuestro invitado especial de La Élite en el día de hoy. Cuéntenos, doctor Omar, ¿cómo ha resultado variar o mezclar la medicina con el folclore? Bueno, es que esto hace parte de la vida misma. Cuando uno es médico, el médico es la persona que palpa los problemas de la comunidad, palpa a su paciente. Para ser un buen médico necesita que uno sea una persona humana, sensible y que tenga cierta empatía con el paciente. Por eso el buen médico es ese médico que escucha a su paciente y que se mete en los zapatos de ese paciente. Entonces, pues, yo me he dedicado bastante a la parte rural del departamento, a través de las brigadas de salud, a través de algunas campañas que hemos hecho aquí desde el centro médico, y entonces me codeo con muchos campesinos y ellos me han dado la pauta para coger esa ramita por allí que yo pienso que tiene que ver con la medicina. Vea, una de las cosas que hoy en día se está haciendo en las grandes clínicas y en los grandes hospitales del mundo entero es llevarles diversión a los pacientes, sobre todo a los pacientes hospitalizados. Inclusive hay médicos dedicados a esto y existe la famosa risoterapia, que es la terapia de la risa, donde al paciente se le lleva humor, donde se le divierte, donde se le alegra un ratico, y esto ya está comprobado que eleva el nivel de las defensas del organismo. Un enfermo se ríe y la presión se le compone, el humor se le compone, las defensas se le suben, combate mejor sus enfermedades, y entonces todo esto me ha llevado a mí a que mezcle la medicina con, podríamos decir, pues la tradición oral, esa rama que hay del folclore cordobés, que sirve para hacer medicina, y como su nombre lo dice, pues la risoterapia es la terapia de la risa, que sirve para componer un enfermo. Entonces yo, pues como soy nativo de Retiro de los Indios, como su nombre lo indica, eso era como una especie de resguardo, así como decir Tuchín o San Andrés de Sotavento. Allí se quedó enrolado un grupo de indígenas de eso del tiempo viejo, aborígenes nuestros. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí, ya esa gente estaba aquí. Y entonces nosotros nos gusta mucho esa forma de expresarse el campesino, esa forma de hablar, esa forma de vivir. Y eso es lo que le transmitimos nosotros, y por eso pues los pacientes están contentos con esa forma de nosotros tratarlos, y eso nos ha llevado a que mezclemos la medicina con el folclore. Pero doctor Omar González Anaya, ¿siente que el folclore nace en sus venas
¿O lo tiene en sus venas desde que nació o simplemente se adquiere con el transcurso de los pasos de la vida? Bueno, aquí hubo un personaje que desgraciadamente se murió ya, que se llamaba Guillermo Valencia Salgado. Este señor creó un personaje que se llamaba o se llama el Compadre Goyo. El Compadre Goyo se hizo famoso desde Cartagena, cuando él estudiaba en Cartagena, y lo trasladó aquí a Montería, y entonces inclusive tenía programas radiales y todas esas cosas. El Compadre Goyo decía, ya trasladándolo a un cuerpo presente, porque todos sabemos que el Compadre Goyo es el espíritu del campesino cordobés. El Compadre Goyo decía que todos nosotros, seamos blancos o negros, o seamos la gente más fina del mundo, médicos, ingenieros, gobernadores, alcaldes, todo el mundo lleva por allá, por dentro de su corazón, un campesino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de allá. Entonces nosotros tenemos un campesino en nuestro corazón, puede ser un negrito, puede ser un morenito de eso del África, puede ser el aborigen que estaba aquí, o de pronto tiene su sangre azulita por allá española, pero toda esa gente que nos antecedieron pues eran de origen campesino, y de manera pues que eso es una de las cosas que debe hacernos sentir orgullosos, que nosotros tengamos eso. Lo que falta es el toquecito, el estímulo para que la gente abra todo su potencial. Por allí cuando entrevistan a algún deportista le dicen, no, es que yo iba a ser era ingeniero y de pronto un día me puse a bolsear y me gustó el bolseo y soy gran bolseador. El otro dice, no, yo iba a ser periodista pero me puse a patinar como la niña que está ahora en el patinaje y fui una gran patinadora y así, vea. Todo el mundo lleva dentro de su corazón algo que no ha explotado. Doctor Omar, como gran investigador del folclore en estos momentos, ¿cree usted que la esencia pura, innata del folclore cordobés se ha venido perdiendo con la integración de varias culturas de otras regiones? Mire, para hablar de eso tenemos que dividir de pronto el folclore como un árbol. Yo siempre he dicho que el folclore es como un árbol que tiene muchas raíces. Entonces, para hablar de eso tenemos que preguntarnos de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de una mezcla de 3 etnias. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí estaba el hombre, el aborigen, que teníamos más de 50.000 años de estar aquí. Entonces, cuando él llegó, pues se mezclaron esas dos culturas, la cultura europea y la cultura del que estaba aquí. Pero como el que estaba de aquí no se dejaba subordinar, que esa es la realidad de las cosas, no es como decía mucha gente, dicen algunos historiadores que el de aquí salió corriendo cuando vio a Cristóbal Colón. Eso es embuste, eso es embuste, porque aquí había barcos y aquí había lanchas y aquí inclusive la cultura chicha, la cultura maya, la cultura azteca, eso era una cosa extraordinaria. Teníamos inclusive mejores clínicas para tratar a los pacientes que en Europa. Entonces, el europeo quiso fue subordinar y mandar y, como el conquistador que era, quería echarle vainas de aquí, por decirlo en esa forma. Y el de aquí no se dejó. Entonces, ¿qué hizo el europeo? Tuvo que ir al África a buscar morenitos de allá y los compraban a los esclavos y los traían acá. Bueno, y entonces estaba ya el europeo, estaba el de aquí y nos trajeron el negrito del África, vea, y se formó esa trietnia, que yo lo llamo un sancocho étnico allí, y de allá de esas 3 razas venimos nosotros. Entonces, que se haya perdido eso, no, mire, lo que pasa es que nosotros estamos, una palabrita también que utilizan por allí, que se llama transculturación, y otra que se llama identidad. Lo que sucede es que nosotros ya estamos perdiendo mucho de nuestra identidad. Y lo que le acabo de decir, identidad es identificarnos con lo que somos, vea. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que quiere ser mono de ojos verdes, o así como usted, así blancote y todas esas cosas, o de pronto quiere ser de sangre azul, y eso no. Nosotros no somos eso, nosotros somos una mezcla de 3 razas, donde yo podría llamar eso el cuarto hombre americano. Sino que como les cuento que la influencia de la televisión y la radio y otras cosas, pues ya la gente como que le da pena decir que son de aquí, y entonces ellos piensan que haciendo eso se sienten muy bien, y no es así, vea. La palabra identidad significa identificarse con lo que somos. Entonces, lo que está pasando es eso, que la juventud nuestra se está dejando influenciar por culturas extranjeras,
Y eso se ve en todas partes, en el vestido, en la comida, en la música. Ve usted, hablando de la música, ya cuando uno oye un porro pelayero, ¡arda! Esa vaina es de corroncho, tú que oyes esa vaina. A mí me gusta la música trans, la champeta y esa vaina. ¿Viste? Vea usted hasta dónde ha llegado esa corrupción de identidad cultural. Entonces, eso no es que se esté perdiendo ni nada, sino que nosotros nos estamos transculturizando, que en este caso yo llamaría entre comillas el invasor cultural que ahora mismo en Norteamérica y los países europeos. Y entonces eso es lo que nos está haciendo como un lavado de oídos, un lavado cerebral, y eso es lo que está ocurriendo. Bueno, el doctor Omar González Anaya actualmente publica artículos literarios en El Tiempo, El Meridiano de Córdoba y otras revistas a nivel nacional de consagración total. Cuéntenos, doctor Omar González, cómo se da a conocer en el ámbito folclórico, cómo alcanza este gran prestigio, este gran renombre, y cómo es este proceso. Bueno, resulta que a través de toda mi práctica médica, entonces, como les conté al comienzo, pues yo me relaciono con muchos pacientes. Mire, el 90% de mis pacientes son de origen campesino. Aquí yo atiendo más que todo en la mañana. ¿Por qué? Porque la gente, el campesino, a las 4 de la mañana sale de su rancho, 3 de la mañana, y llega aquí al consultorio como a las 7 u 8, depende de dónde venga. Y entonces, esa gente me trae sus historias, ¿vea? Unas historias hermosísimas de cómo fue que vinieron acá y de cómo fue que le dijeron que acá tenía que llegar y no sé qué. Y ellos me traen a veces unas cosas que son hasta bonitas, ¿vea? Le voy a echar lo último que me refirió un campesino. Resulta que yo tengo un programa de orientación médica a través de una emisora aquí en Montería, y resulta que yo ese día estaba hablando de que hay muchos peces que no tienen control de sanidad, que aquí venden alimentos al aire libre descompuestos, por el Boca Chico, a veces está pasado, a veces produce intoxicación. Y hay un pececito nuestro aquí, que ese sí es muy bueno porque lo venden fresquito, pero ya se está degenerando, que es el barbú. Resulta que está el barbú, lo cogen ahí en la muralla, y resulta que yo me fui allá y preciso, donde hay una desembocadura de alcantarilla, ahí cogen los barbules, vea. ¿Y qué sale de allí, de esa alcantarilla? Puro excremento. Y el campesino nuestro llama a eso un cabeza de anón, o yo, el excremento duro, grandote, que parece un plátano verde, le llaman cabeza de anón. Bueno, dije yo en ese programa ese día que había muchos barbules cantileros que cuando le abrían la barriga lo que encontraban era un cabeza de anón. Bueno, entonces un señor que está aquí en consulta me dijo, mire doctor, yo le doy las gracias a usted por ese programa que dio ese día, porque allá en la casa mía había 2 mujeres preñadas, y esas mujeres preñadas, usted sabe que son mujeres antojadas. A una mujer de esas se le antojó comer barbú, o yo, en viuda, con yuca, ñame, plátano y papoche. Y entonces encargaron 14 barbules de un señor que pasaba por ahí con una ponchera. Pusieron esa viuda, y como a las 7:30, cuando ya usted estaba en el programa, echaron una mesa ahí como de 8 metros de largo y tiraron toda esa barbulera ahí en hoja de plátano. Y cuando nos sentamos a comer, usted estaba en el pedacito cuando dijo que a algunos barbules le encontraron un cabecegato así, grande así en la barriga, y esas mujeres salieron a trasbocar toditica. Ahí me dejaron a mí todos los barbules. Así que yo me pegué una pieza de barbú que todavía estoy eructando barbú. Miren, para que vea, de allí nacen los cuentos, vean, las historias. Y eso es una cosa real. Eso que ese campesino me refirió real. ¿Qué hago yo? Pasar eso al texto escrito, le hago un trabajo literario, le pongo personajes y me quedo un cuento. Otra de las anécdotas del doctor Omar González Anaya. Bueno, a través de todos estos éxitos, de todos estos logros, sabemos que fue destacado en el periódico El Meridiano de Córdoba como uno de los personajes del siglo. ¿Esto lo incentiva a seguir luchando por el folclore de nuestra región o lo toma como algo pasajero? Bueno, todo hombre en la vida debe tener ciertos logros, ciertas metas, vea. Cuentan que un hombre debe sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. No sé quién lo dijo, pero parece que es una cosa muy bonita.
Entonces, uno debe hacer esas cosas, ¿o yo? Y entonces pienso yo que no es como algunos empleados de gobierno hacen ahora, que porque están trabajando de secretarios, de alcaldes, de gobernadores, entonces los condecoran, ¿verdad? Y ellos se sienten muy felices y esponjados por eso. Yo pienso que no han debido condecorarlo. ¿Por qué? Porque lo que ese señor está haciendo allí es lo que debe hacer un ciudadano cuando lo ponen allí, o lo que usted debe hacer cuando usted es una persona responsable. Entonces, Dios me dio la vocación para estudiar medicina, tuve la fortuna de pasar en la Universidad Nacional de Colombia, me codeé con los mejores compañeros que uno podría decir, entre ellos Manuel Elkin Patarroyo, que todos ustedes lo conocen, que para mí va directico un premio Nobel de Medicina. Manuel Elkin Patarroyo acaba de descubrir la vacuna contra el paludismo, también acaba de descubrir la vacuna contra el virus del papiloma, que eso va a salvar muchas vidas a las señoras para que no les dé cáncer de cuello uterino. Bueno, dime con quién andas, te diré quién eres. Yo con esa juntilla de esos señores científicos y de gran calidad humana, también yo dije, mierda, pero yo también tengo en Córdoba una cantidad de cosas que contar. Y fue así como aquí en Córdoba me di cuenta que, por ejemplo, hay mucho culebrero, yerbero, santiguador, San Gregorio, brujo. No, hombre, mira, aquí es donde hay. Y toda esa gente receta, ¿verdad? Y formula y ya hace barbaridades. Y nadie, ninguna autoridad los controla. Cuando un médico se le muere un paciente, eso lo buscan usted donde esté, y a veces hay que hacer autopsia y hay que firmar un acta de defunción. Cuando a una persona de estas se le muere un paciente, quedó muerto, allí quedó muerto y listo, y hay que enterrarlo, y nadie le reclama ni dice nada. Y se me dio a mí por investigar esas cosas, y de allí nació un trabajo muy bueno que se llama la medicina empírica en Colombia, que ganó premio en un congreso que se hizo en la ciudad de Medellín. Y de allí, pues, con ese contacto y ese estímulo, y viendo aquí las barbaridades que se hacen burdamente, empíricamente, me han nacido la inquietud por hacer otros trabajos científicos que han ganado premio a nivel nacional. Y por el lado del folclore, lógicamente, yo tenía que explotar lo que me dicen mis campesinos, lo que me cuentan mis pacientes, y de allí entonces viene el aspecto ese del folclore de Córdoba con los cuentos que nos contaban los abuelos. Bueno, también sabemos que el doctor Omar González Anaya dicta conferencias sobre el folclore o del folclore, y conferencias, charlas también de medicina. ¿Cómo se hace para asumir tantos retos, sobre todo cuando se habla de la medicina que tiene un alto grado de responsabilidad? Sí, vea, yo soy una persona que estoy educada para el estudio. Tuve la fortuna, como les acabo de decir, de ser uno de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Como usted lo dijo al comienzo, yo estudié en el Colegio Nacional de aquí de Montería. En esa época le decíamos el CONALCO, y allí teníamos, pues, pienso yo, a nivel de la costa, los mejores profesores. Eso era una cosa grande, ser estudiante del CONALCO, con otros colegios de la costa, y todo el que se presentaba al interior del país pasaba. Entonces nosotros nos estimulamos mucho por eso. Y entonces, pues, eso se hace uno un gran científico cuando está en la Universidad Nacional de Colombia, en esa facultad de medicina. Y pues con los compañeros que uno tiene, pues lo estimulan a investigar. Y uno va como que educándose en esa ramita allí del saber y de la personalidad. Y da tiempo para todo, vea. Yo me levanto por la mañana bien tempranito, oigo mis noticias, veo a veces televisión, voy a la emisora, hago el programa, llego, atiendo a mis pacientes, me desocupo temprano, y de una vez me pongo a preparar el tema del día siguiente. Me da tiempo para investigar qué cosas nuevas hay en la medicina. Tengo inclusive 2 hijos médicos también, que ellos me ayudan a través del internet, que es el modernismo ya, y usted con esos aparaticos está metido en todas partes del mundo y está actualizado. Pues por allí van las cosas mías de medicina. Bueno, hablando del folclore, sabemos que también ganó el concurso nacional de cuentos médicos. ¿Cómo fue este proceso? Y refiéranos uno de los cuentos que lo hizo ganar o lo hizo meritorio de este concurso.
Bueno, sí, mire, existe una división grande del cuento folclórico. El cuento folclórico, como su nombre lo dice, tiene varias facetas. No es igual, la gente confunde mucho lo que es el chiste repentino con el cuento. El chiste es eso que ustedes escuchan a veces en la televisión o ven en la televisión, escuchan en la radio, de esa gente que son los cuentachistes, cosas de esas. Es diferente eso al cuento folclórico. El cuento folclórico es ese cuento que tiene algo que de fondo por allá, que lleva un mensaje. Y eso se divide, por ejemplo, en cuentos tristes. Puede ser un cuento de una anécdota, puede ser, por ejemplo, una cosa para ponerle break a una persona. Están las onomatopeyas, que es lo que tiene que ver con los animales. Ustedes saben que en el cuento costumbrista nuestro los animales hablan. Y una vez una fiesta donde tía Garza se casó con tío Burro, oyó, y es uno de los cuentos bonitos que yo tengo escrito. Entonces, y está el cuento ese histórico y está el cuento religioso, por ejemplo, el Arca de Noé, Adán y Eva. Mire, todos esos son cuentos que los sacerdotes se basan allí para educar a la gente. Todavía hay gente que está buscando el Arca de Noé y está buscando dónde era que vivía Adán y Eva. Pero para que vean ustedes que esos son cuentos bonitos, religiosos. Bueno, yo escribí un cuento sobre el velorio campesino, porque allí se mezcla la demosofia nuestra. ¿Eso qué significa? Miren, nuestras costumbres. Hoy en día casi no se ve lo hermoso que es un entierro, ¿vea? A pesar de ese duelo, de eso que ustedes ven alrededor de un entierro, ahí hay algo grandísimo. En el tiempo viejo, un entierro era una cosa grande, donde la gente iba llegando, se iban sentando en el patio, y por allá los viejos se sentaban a referir los cuentos de Tío Conejo, y acá las viudas llorando, espeznancá esa bocota, y las amigas rezando, y el rezandero. Mire, eso era una cosa grande, y los amigos allá en el cementerio cavando la sepultura, y eso parecía un golpe así de porro pelayero, oyó, unos cavando, los otros pisando. Mire, qué cosa tan grande. Ahora no, ahora usted se muere, se lo llevan por una funeraria, ahí medio jipea la gente, echa 3 lágrimas, y se lo llevan usted en una carroza a 80 kilómetros por hora, oyó, y si es pobre, más ligero, porque rico siempre va más pasito, oyó, y entonces, y lo entierra en una tumba fría, y hasta ahí llegó el negocio, porque usted va a la casa y cuidado, va a la casa ese muerto, porque no le dan ni café, oyó. Mire esa diferencia. Eso me movió a mí para escribir el cuento de un niñito campesino que a su papá lo mataron. Estas cosas que están ocurriendo ahora, oyó. Las personas violentas, llegaron un grupo de hombres, lo mataron, y el niñito vio eso, y cómo pasan al niño en cruz ante el cajón del papá, y cómo la mamá tira unos terrones en la tumba allí para que no se lo lleve el papá. Vea, todas esas cosas le gustó al jurado, pues, y ahí yo me gané ese cuento, ese concurso de cuentos. Y así, Córdoba tiene expresiones y tiene anécdotas y tiene cosas lindísimas. Eso es el cuento que yo diría, es el cuento histórico, cuento serio. Pero si nos metemos acá por el lado del compadre Goyo, compañero, eso sí es hasta por el gusto, vea. Y aquí nomás esta mañana vinieron unos señores, oyó. Y yo llegué, ajá, y mire, ¿usted qué hacen allá afuera esperando ahí? No, doctor, que estamos esperando que llegue más gente. ¿Cómo? No, mire el aviso que está ahí, el doctor Omar atiende de 8 a 12 y nosotros somos 4 apenas. Ay, hombre, pobrecito, imagínate tú, ¿cómo te parece? Entonces, aquí se le saca cuenta de todas las cosas, ¿no es verdad? O la viejita que estaba toda chacadita, así la pobrecita, yo una viejita de 80 años, ay hombre, la vieja Juana, porque aquí en el tiempo vivo la gente se llamaba Juana, Pabla, Petrona, las viejas, ¿oíste? Ahora no, ahora tienen otros nombres. Bueno, y entonces le trajeron la vieja Juana al doctor Omar, oíste, 80 años, y los nietos la trajeron. Y el doctor Omar la revisó de arriba abajo y no le encontró nada. Ajá. Hay cosas que hacen falta, y el doctor Omar le dijo, mire, lo que le falta a la vieja es un marido. Yo, porque ay, la vieja viuda hace 20 años. Esa señora te falta de marido. Ay, ¿qué hacemos? Dijeron los nietos. Hombre, consíganle un viejón por ahí como de 70 más o menos, que el tipo todavía, el pariente le responda. Bueno,
Y entonces, un viejón de 80 más o menos. Y es de cuando los muchachos iban a irse a buscar al viejón, la vieja se levantó y le dijo, mira, mijo Federico, mijo, mira, si no encuentro un viejón de 80, tráiganme 4 muchachos de 20, ¿oíste? Para que ustedes son los cuentos nuestros. Bueno, el doctor Omar González Anaya también ganó un concurso de cuentos en el departamento de Córdoba en 1975. ¿Cree que desde ese entonces a hoy, 2007, tiempo actual, todavía se encuentran personas que les guste el folclore, que lo asimilen de la misma forma? ¿Cree que hay alta competitividad en este entonces a cuando usted se ganó ese concurso de cuentos en 1975 a nivel departamental? Mire, yo pienso que hay más gente ahora que está investigando sobre eso. Ahora mismo, precisamente para estos días, yo estoy invitado al Encuentro Internacional de Cuenteros, que por aquí, por Montería, por Cereté, en la casa Raúl Gómez Hatten y todas esas cosas, mientras la inundación deje, pues parece que se van a dictar unas charlitas y a referir unos cuentecitos. Desde esa época ya nosotros veníamos investigando y el cuento que me gané yo fue el de un señor que se las daba de santo aquí en Montería. Póngale usted, eso es del tiempo viejo. Y yo escribía ese cuento donde decía que en este pueblo no tenemos santo. Era un avivato que llegaba de otra parte, pero él un mes antes mandaba tipos así en muleta, ojo de vidrio, así todo cachureto, todo torcido, y andaban por las calles de Montería, viste que eran 4 calles apenas. Y ya a los 2 meses llegaba él. Ay, ya usted había visto ese tipo andando por ahí todo chueco y todo mocho y partido. Cuando llegaba ese tipo que se llamaba San Nicolás de Tolentino, y eso, yo soy el que cura a todo el mundo, yo soy el Dios Jesucristo, soy yo. Oye, y entonces eso, los cambalacheros que llamo yo, eso llegaban de primerito. Ajá, y uno que vea entre una persona en muleta y salga caminando con sus 2 pies, mierda, la gente caía privado, no, este es Jesucristo, yo. Resulta que eran los tipos que él mandaba adelante, ¿verdad? Entonces yo le puse un toquecito de humor y le puse pimienta y cositas al cuento, porque el cuento es como un plato de comida que entre más sazonadito esté, más sabrosito, y a los jurados les gustó. De allá para acá, y ya nos conocimos entonces con José Luis Garcés González, con Leopoldo Verdelles de las Priellas, difunto, con Antonio Mora Vélez, con Carlos Morón Díaz, con toda esta playa de escritores que ustedes conocen ahora, con Sánchez Juliao y toda esa patota era del grupo El Túnel. Entonces ya ustedes saben que eso se ha difundido, el Ministerio de Cultura tiene concursos, patrocina una cantidad de cosas, y lo que usted dice, pues hay mucha gente que ahora está trabajando sobre eso. Bueno, doctor Omar González Anaya, sabemos que ha sido autor de los cuentos de mi abuelo, cuentos del compadre Goyo. ¿Sus cuentos son vivencias, son anécdotas o simplemente son parte de la mitología? Bueno, un libro de cuentos que yo tengo es de mitos y leyendas, para que la gente sepa y la juventud sepa, y muchos muchachitos que hacen esa pregunta, ¿qué diferencia hay entre mitos y leyenda? Vean, la leyenda es un cuento, cualquier cuento que le refieren a usted, no, que yo estaba allá en una parte allá y entonces yo vi una señora que venía para sobre mí, y de pronto se desapareció, ya, ahí viene ya el mito, y entonces el mito, como su palabra lo indica, es algo mitológico, es algo irreal, es algo que nosotros no podemos entender, y de allí nacieron las leyendas, las brujas. Ustedes saben que aquí en Córdoba tenemos brujas volantonas y brujas tierreras. Las brujas nuestras se caracterizan porque no tienen escoba, vea. Usted ve una bruja europea y ahí está la escoba pintada abajo de ella. Pero nunca una bruja cordobesa tiene escoba, no señor. ¿Por qué? Porque las que vuelan se convierten en patas, en garzas o en animales así, oíste. Si tienen un secreto, se untan en la canilla una cosa, sin Dios y en Santa María y pegan el vuelo. Todos los viernes así o los viernes santos. Y están las tierreras, que son las que se convierten en burras, en perras, en puercas, y eso se les encuentra usted en el camino así de noche. Vea, ese es el mito de las brujas aquí es grandísimo. Está el de los duendes que se chupan a los niñitos,
que ya uno médico sabe que son murciélagos hematófagos, los que se chupan a los niños, que tienen el ombliguito vivo. Pero el campesino nuestro, imagínese usted, 300 años atrás, esa señora paría, el peladito ahí, bajaba un murciélago de eso y se lo chupaba y se iba gordísimo. Y de una vez cuando le espantaban, es la bruja, eso era una bruja, ¿oyó? Y así, y el perro negro. Y aquí dicen que detrás de cada gran fortuna hay no uno, sino varios crímenes. Y que los grandes ricos, a mí no me crean, que los grandes ricos de acá, el que cogían y espantaban a los campesinos, sobre todo a los negros africanos, que son los más asustadizos. Por eso en Centroamérica existe el vudú, vea, porque esa gente sí es terrorífica, se pepitan los ojos en la oscuridad y eso es desastre. Bueno, y le ponían un morrocoy, un mechón de esos de pueblo, de campamento, y se lo amarraban en el lomo y lo soltaban por los caminos. Mire, ¿quién no se asustaba con una candela caminando? Y entonces resulta que era una nicotea, un morrocoy. Y de allí nació entonces toda esa serie de mitos y leyendas. A mí me llamaron hace poco de uno de los periódicos del país, de Bogotá, a preguntarme que si por qué ya no se hablaba de la patasola, y que quién era la patasola. Yo dije que la patasola era un mito que se inventaron porque un señor encontró a la mujer con otro y le tiró un machetazo, mató al tipo y a la mujer apenas alcanzó a mocharle una pata y la mujer se fue corriendo. Y entonces esa mujer que se quedó en la orilla de la ciénaga atollada del barro, ¿viste? Bueno, con esta creciente y él retoñó, mano, le retoñó la pata, se enraizó y las manos se le enraizó y eso es un palo que está ahí. Y entonces, ¿todo qué pasa? Ahí alguna maldad le hace. Bueno, para que usted, esa es la leyenda de la patasola. Y yo dije que se había acabado porque también se acabó la oscuridad. ¿Cuál es el origen de que se acabara la oscuridad? La luz eléctrica. Entonces, cuando se comenzó a venir a todos estos pueblos la luz eléctrica, y ya vino la televisión y vino la radio, fuera gallo, se acabaron los mitos y leyendas. Bueno, a través de este ámbito folclorólogo, cuéntenos, doctor Omar, ¿cuál es el personaje con el que usted más se identifica? El personaje a quien usted más admira en este ámbito. Aquí en Córdoba yo diría pues lógicamente el doctor difunto Guillermo Valencia Salgado con su personaje el compa Goya. Ese hombre fue escultor, fue pintor, fue ceramista, fue todo lo que usted quiera ver en un hombre allí. Dios lo dotó de todas esas cosas, de manera que para mí Córdoba es difícil que vuelva a salir un hombre de esas calidades. Y en el nivel científico, lógicamente, mi compañero de pupitre, Manuel Elkin Patarroyo, un hombre extremadamente culto y sobre todo, entre más culto una persona es más sencillo, ¿verdad? Como en el Elkin nos tuteamos y nos ponemos pereque y él me dice a mí el indio, no sé qué vaina, y bueno, es un tipo espectacular y es muy culto y es una gran calidad humana y yo pienso, como le contaba rato, que va directico un premio Nobel de Medicina. Es decir, que en pocas palabras usted retoma algo de los contextos del compadre Goyo. Dice mucha gente que el segundo Goyo soy yo, porque yo pues a través de los últimos 20 o 30 años de mi vida siempre andaba con él, para arriba y para abajo, y en los festivales, sobre todo el Festival del Porro de San Pelayo, pues eso éramos inmancables, y en todos los festivales aquí del Bollo Dulce, todos esos festivales que nuestros campesinos hacen, que son muy hermosos, y el compadre Goyo era quien como que por allí me iba nutriendo y me iba dejando escapar ciertas cosas, y yo con mi cultura médica también le decía cosas a él y él me decía cosas a mí, y mucha gente a veces se iba a las reuniones donde estábamos nosotros dos porque aprendían algo, ¿vea? Y uno aprende de cualquier persona, aprende. Nunca se me olvida a mí, ahora que usted miente esa cosa del compadre Goyo y que yo le estoy diciendo que mi maestro era él, participó no sé hace cuántos años, porque él participaba muchos años en el Festival del Porro. Esa vez llevó un porro inédito y era tan orgulloso ese señor y tan humilde también, que cuando ya estaba en la tarima la banda 19 de marzo Laguneta, Miguel Emilio Naranjo ya iba a comenzar, Vladimiro Angulo era el animador, dice Vladimiro Angulo, y ahora el concurso del porro inédito,
esta banda 19 de marzo va a interpretar un porro de Guillermo Valencia Salgado, el compa Goyo. Nombre del porro, y todavía no le habían puesto nombre al porro. Oye, ¿qué hizo el compa Goyo? Que estábamos acá sentados, acabados en el puesto de abajo. Miró una muchacha que estaba al costado de él y le dijo: oh, mija, ¿tú cómo te llamas? Y la muchacha le dijo: Soleil. Dinés dijo: ese porro se llama Soleil, y ganó el premio. Bueno, referencias, anécdotas de don Omar González Anaya, diciéndonos que en poco criterio pues podemos asimilar el concepto de que es un alumno o fue un alumno del compadre Goyo, a quien admira y respeta con toda una honorabilidad. Bueno, doctor Omar, actualmente usted investiga sobre el costeñol del Caribe. Cuéntenos qué ha encontrado sobre el costeñol del Caribe, cómo se funda esta investigación y sobre todo cómo ve aquí el dialecto en Córdoba. ¿A qué, o mejor dicho, en qué se basa o cómo se basa usted para averiguar sobre el costeñol? Bueno, como le contaba ahora rato, nosotros venimos de tres culturas. El europeo que llegó con Cristóbal Colón, el que estaba aquí, que yo no lo llamo indio, no sé por qué la gente está con esa palabrita, que a mí eso me cae mal. Yo lo llamo aborigen, el que estaba aquí. Y el morenito del África, ni siquiera lo llamo negro, porque también me huele así como a despectivo. Entonces, esas tres culturas se fundieron y cada uno puso su forma de hablar, vea. Y entonces, por eso es que Colombia es tan rica en vivencias idiomáticas, y esa gente se regó por todo el país, vea. Y encuentra usted entonces la costa, una forma de hablar. Va usted a Bogotá y encuentra otra forma de hablar, que le llaman los rolos. Va a Antioquia, a Medellín, y eso sí le está cabiroca a los antioqueños. Va allá a los llanos y encuentra al llanero, vea. Y entonces son varias formas de hablar el español, que yo llamo pues que aquí en Colombia hay varias raíces. Y entonces usted oye hablar un bogotano, y de pronto oye hablar un pastuso, y oye hablar un costeño, y dice: mierda, ya hay tres países diferentes. No, somos los mismos, vea, pero sino que se ha ido regando cierto grupito de esos que vinieron con Cristóbal Colón de 1492 para acá, a cada parte de esa. ¿Por qué llamo yo el costeñol a la zona de la costa? Precisamente porque somos costeños, y el español costeño sería costeñol. Pero yo voy más allá. En Córdoba, miren, en Córdoba pasó un fenómeno lingüístico que ya tiene sus propios investigadores. Ustedes se dan cuenta que Córdoba es un departamento que no tiene mucho transporte en el interior de Córdoba estoy hablando. Vamos a poner un ejemplo para que me entienda la gente. Llegó un español 1492 y se vino rodando costa pueblo que Sabana Nueva, oye, para que me entiendan mejor, Sabana Nueva, y allí se encontró una chinona de esas muchachonas, pata gruesa, pelo largo, ñango parado, tetona, lo que se llama una mujer bien empescada, oye, empostada. Y ese español dijo: mierda, yo para qué carajo me voy a ir para otra parte, y me quedo aquí, oye. Y ese español, ¿qué trajo allí? Su forma de hablar, manque, vide, agora, mira, así va. Y un día un peladito que estaba ahí corrió del patio para la cocina y gritó: oh, mamagüela, ahora mismo vide cuando la gallina quirica pusió un huevo asinita. Mire, y los tipos que estaban ahí dijeron: da, que pelado corroncho. Y yo le dije: espérate un momentico, para mí que más corronchos son ustedes, porque lo que dijo ese pelado está en el Quijote de la Mancha. Oiga, para que usted. Y entonces retoma el cuento. Ese español viejo, que yo llamo arcaico, le enseñó a nuestro campesino esos modismos y ese dejo, vea, manque, vide, asina, oyó, y palabras que él decía que eran finas, como cuando venían esos toletazos de agua como los que están cayendo ahora, y él decía: viene un viento del sureste, y el de aquí le quitó la R y dice: viene un sueste, oyó, vea. Y entonces esas cositas fueron quedando, pero como por allí no pasaba barco ni pasaba avión,
ni pasaba carro, eso se quedó embolado, enredado allí y se fue transmitiendo de generación en generación, y eso es lo que la gente llama ahora corroncho, y yo llamé eso corronchol, vea, yo voy más allá. Córdoba habla el corronchol más fino que hay en el país. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las contracciones de las palabras, nosotros no gastamos en tanta bulla como hacen ahora algunos periodistas o pseudoperiodistas. Hay unos ahora que dicen, el día anterior, vea, el día anterior, 3 palabras, y aquí decimos ayer, vea, tan sabrosita, ¿no es verdad? Es decir, ¿dónde cree usted, en qué ciudad de Colombia cree que se habla mejor el español? Aquí en la costa, lógicamente, y sobre todo en Córdoba, ¿vea? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fondo de todas las cosas del mundo? Que sea más cortica y más sustanciosa. Y entonces nosotros tenemos aquí los famosos yolis del idioma. ¿Cuáles son los yolis del idioma? La palabra vaina, la palabra esa con que huele a maluco, que es mierda. ¿Qué pasó con esa palabra, vea? Con que termina, el coronel no tiene quien le escriba. Que nosotros le quitamos la M y la I, la amputamos por allí y queda herda, vea, y todavía le quitamos la R y queda herda. Mire, y con eso usted hace lo que quiera, oyó, y la estira y la encoge y le pone la E más larga y le pone la daba, herda, 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 vea, cada cosa esa va significando algo. Y si usted coge también la palabra vaina, ese es otro yoli nuestro. Ya, deja la vaina, oye. Oye, esa vaina, ¿cómo se llama? Vea, las cosas que no tienen nombre se llaman vaina, desde un alfiler hasta un cohete. Oye, ¿qué vaina es esa? Y ya la volvimos verbo. Ey, desenvainoseame la vaina, vea. Y la otra palabrita que es el yoli de aquí es la palabra animal. Le quitamos la A y la L y quedó ni más. Oye, esa animal que oye, ey, animalejeme la animaleja. Vea, mire, qué cosa tan extraordinaria. Cuando un lenguaje tiene esas contracciones y ese significado, eso es una belleza. Y la acentuación que nosotros le damos, vea, una mamá cuando está contenta con su hijo que se llama José, lo llama, oh José, José, ven acá José. Mire, y el niño viene. Cuando está bravo le dice, José, mire, le cambia esa tilde, ¿verdad? Eso solamente lo hacemos nosotros, por eso que es tan hermoso el costeñol y el corronchol de Córdoba. En toda su trayectoria, don Omar, defínanos cuál ha sido ese cuento insignia, ese que lo llena de benemérito. Y refiéralo, por supuesto. Bueno, hay tantos, pero como estamos siempre en Colombia, y Colombia es un país estrictamente y eminentemente político, a mí me gusta ponerle pereca a los políticos, ¿viste? Resulta que fueron unos políticos por allá, un pueblito por allá, pobrecito, ¿viste? Y eso les cayó un aguacero, pero lo que se llama un toletazo de agua, y los tipos les tocó quedarse. Ay, no había ningún modo de volverse, porque se llenó el río. Bueno, y entonces la señora de la casa, y eso eran como 15 políticos, y dice, bueno, aquí no hay gallina, alguna vaina para comer aquí, dice la vieja, ay no, Blanco, aquí lo que hay es un gajo de papoche, oyó, y no hay ni sal ni manteca, porque yo le voy a hacer un cabecegato, pero se lo tienen que juzgar así, palo a palo. Oyó, el cabecegato es un machucado que se hace con plátano cocinado, y las señoras lo embolan, y como la forma de una cabeza de gato, pero eso se llama cabecegato. Y eso es sabroso, cuando le echan todos los condimentos, pero esos tipos se clavaron eso con esa hambre, y para buen hambre no hay pan duro. Así fue que esos políticos se jactaron de cabeza de gato sin sal ni manteca, y ya como a las 5 de la mañana, que ya amaneció, al otro día ya el primer político se levantó y de una vez, mire doña, ¿dónde que queda el inodoro por aquí? Que ya tengo como ganas de hacer del cuerpo. ¿Cómo? Le dijo la vieja. El inodoro, ay señora, a mí me da pena, pero eso aquí no existe, mire, ya sé, usted va a hacer una necesidad, mira, coja por aquí, va, para allá trae el plátano y llévese estas cosas, y le dio un tolete, le dio una tusa y un trapo. ¿Cómo? ¿Y esto qué? Dice el político, ¿esto qué? Dice la vieja, mire, la tusa es porque como aquí no hay papel higiénico tampoco, ni aquí compramos periódicos, entonces usted coge y cuando ya haga lo que haga, usted se pega su sobada por allá, ¿no es cierto? Y el tipo veía esa tusa, ¿viste? La veía por aquí, la veía por acá,
mire, y esto no tendrá parásitos y microbios. Dice la vieja, mire Blanco, mira, aquí toditicos nos limpiamos con la tusa esa, después que todo el mundo ha hecho del cuerpo, yo la lavo y la pongo a secar y mira, ahí está, eso no que va. Ahora le voy a hacer una vaina para que usted esté seguro, péguese 3 pasadas, 2 para atrás y 1 para adelante. Parásito que no quede descabezado, quede esculetado. Oye yo, para que vea usted. Ajá, y el tolete que era el tolete ese de en Manduco la batea, ¿viste? Dice, no, mire Blanco, lo que pasa es que allá atrás hay una puerca chuzo, que aquí le llamamos la sanidad. Esa es la que coge todo lo que va cayendo ahí, o yo. Pero tenga cuidado porque esa puerca ya ha dejado chiclán aquí como 20 hombres aquí en el pueblo. Yo, cuidado con ella. Y le gusta la bola izquierda, que eso es desastre. Así que mientras usted está haciendo la necesidad, dele tolete a la puerca. Ay, el trapo colorado. Dice, no, ese trapo porque como por ahí pasa un camino y pasa la gente, entonces usted se lo echa en la cabeza para que no lo conozca la gente, ¿oyó? Y con esas instrucciones que el político se agachó y puja aquí, puja allá, se agarraba de un palo, abrazaba el otro palo, ay hombre, hasta que al fin, mano, ya eso pasó la tripa en Moncón, el cabecegato, y cuando esa cosa salió así para afuera, ay, mamita mía, así no se mata un político, y una vez cayó privado. Bueno, ya para culminar casi, seguimos aquí con el doctor Omar González Anaya en esta entrevista bastante amena. Cuéntenos, doctor, ya casi finalizando nuestro segmento, se sabe que por supuesto a través de toda esta trayectoria también ha estudiado o estudió posgrado de la tercera edad. ¿A qué se debe este objetivo? Bueno, definitivamente desde el punto de vista médico, y ustedes quizás lo han visto en la prensa, en la televisión, en Colombia y en el mundo se está cambiando la pirámide poblacional. Eso en cristiano significa que todavía, pues, y antiguamente hay más niños que adultos y que viejos. Oyó, esa es la pirámide. Usted ve una pirámide allí, la figurita, ve bastantes niñitos, bastantes adultos y poquitos viejos. ¿Qué está pasando ahora? Con los programas de planificación familiar se está invirtiendo. Y ahorita ya las mamás se planifican, ya no son 15 hijos ni 10 hijos los que tienen nuestras mamás, sino 2 o 3 hijitos, no más, ¿no es cierto? O sea, se están acabando los niños, pocos adultos y muchos viejos. Entonces, ¿esto qué significa? Que el mundo entero está envejeciendo y Colombia también. En Colombia hay más o menos 3 millones de personas mayores de 65 años, lo que llaman ahora la tercera edad. Y por lo tanto, eso se refleja en la consulta médica. Y yo estoy viendo que en mi consulta llega mucha gente de esa edad y eso fue lo que me inspiró para yo hacer un posgrado en enfermedad de la tercera edad, porque casi todos los médicos sabemos mucho de niños y a veces de mujeres y de adultos, pero la tercera edad está como que abandonada, no solamente desde el punto de vista médico, sino también de los gobiernos. Y yo hablo de eso es porque no hay programas de gobierno para el viejo. Vea usted, no se han hecho cosas que vayan a favorecer al viejo y todos nosotros vamos para viejo. Y dicen que en el 2050, si llegamos allá, si la Tierra llega hasta allá, eso va a haber más viejos que niños. Y eso es lo que me ha incentivado y me ha estimulado para yo hacer este posgrado en enfermedades de la tercera edad. ¿Le gustaría incursionar de lleno en la política para poder ayudar a esos campesinos que están de la mano con usted? Mire, esa es una de las cosas que sería muy hermoso. Desgraciadamente, el que no tiene plata disponible para eso no lo hace. Se necesitarían muchos años y mucha cultura política para uno hacer ese intento. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el político se aprovecha de la pobreza. Por allí en estos días oí que un político dijo, mientras haya pobre, yo seré tal cosa. Vea, o sea, él está pensando en comprar los votos. Pero como aquí no hay esa cultura, pues es lamentable que uno no pueda aspirar a una corporación. De pronto, dentro de unos años que la cosa cambie, pues de pronto se podrá tener esa aspiración. Bueno, doctor Omar, ya para finalizar, escribió un artículo con las incidencias del aborto en el departamento de Córdoba, con los aspectos médicos y sociales. Estas obras tienen un bosquejo realista. Además de esto, ¿usted le planta o lo relaciona con algo folclorólogo o simplemente es hablar de los temas reales que azotan a nuestra comunidad?
Desgraciadamente eso es real, mire, eso es una cosa triste, lamentable, como uno de los métodos anticonceptivos que utilizan nuestras mamás aquí, y hablo yo de mamás porque son mujeres embarazadas, es el aborto. O sea, no debía una mujer tener como método anticonceptivo el aborto, vea. Es triste que todavía muchas jovencitas, muchas madres de familia no se planifican, no toman píldora, no se ponen ampolla, no se ponen el dispositivo, no se ligan por esas creencias tan bárbaras del tiempo viejo, cuando dicen que si se ligan y se hacen esas cosas van a perder parte de ser mujer, y eso no es así. Eso hace que nuestras mujeres no se planifiquen casi, y entonces, ¿qué va a pasar allí? Que quedan embarazadas y ya no soportan un niño más. Entonces tienen que ser sometidas a procesos abortivos con el riesgo de perder su vida. Y aquí en Córdoba eso es una cosa lamentable, es una cosa triste, cómo hay mujeres que fallecen por un aborto mal hecho, o por un sangrado al tomar pastillas y eso. Eso me hizo pues que yo escribiera ese artículo sobre el aborto en Colombia, sobre todo en Córdoba, para decirle a las mamás y a las jóvenes que procuren planificarse, que no dejen el aborto como método anticonceptivo, porque su vida está en peligro. Si ellas supieran que en Colombia se mueren 1000 mujeres diarias, oiga eso, 1000 mujeres diarias por aborto provocado, de pronto lo pensarían 2 veces. A sus 62 años, última pregunta, a sus 62 años, ¿cree que todavía falta algo por hacer o ya se siente realizado como persona con todo este contexto tan amplio que abarca la vida del doctor Omar González Anaya? Eso mismo se lo preguntaron ahora que vino aquí el magnate de la electrónica, don Bill Gates, y él dijo, no, es que ahora me voy a inventar otra vaina mejor que el CD, que todo se puede computadora. Así estoy yo. Vea, mientras Dios le dé uno inteligencia y sabiduría y capacidad y facilidad para estas cosas, inclusive eso es un ejercicio mental muy bueno, inventar cosas, sobre todo para beneficio de la humanidad. Bueno, el doctor Omar González Anaya fue nuestro invitado en el día de hoy, a quien le agradecemos altamente por haber cedido a esta invitación especial de 10 a 12 del mediodía. Mensaje para los televidentes que nos acompañaron en este rato ameno con usted en este episodio lleno de muchas emociones, don Omar. Primero que todo, desde el punto de vista folclórico, que quieran a su tierra, que se identifiquen con lo que somos nosotros, una mezcla de indio, de negro y de europeo, y que no les dé pena decir que su papá es un negrito, indiecito, y que sus hijitos son piponcitos, paticacubas y ñangaitos, no esos monos que salen en la televisión, y que no les dé pena hablar como hablamos, y que no les dé pena comer lo que comemos, oír nuestro porro pelayero, y en el aspecto médico hagan medicina preventiva. Cuídense las niñas, planifíquense, los señores, háganse los exámenes que el gobierno está insistiendo, el antígeno prostático, la citología, y verán que todas estas cositas marcharán bien. Bueno, mis amigos, vamos a un pequeño set de comerciales y ya regresamos con más de La Élite, tu programa favorito en Panorama Channel.